Sabi ko sa kanya, bakit mo gusto ng maraming kama? Sabi niya, ayaw daw niya maggastos yung masayang yung mga yung mga gamit niya. Kagaya nito, ano daw po yan? Puwerta. Pintuan po yan, mga amigo. So ayan po mga amigo, sa pagkapatuloy po ng ating video, dahil na masyadong na-overwhelm si Cookie dahil po sa ating ibibigay na regalo para sa kanya sa pagpunta sa Pilipinas. So ang sabi ni Mami Cookie, ito raw yung sa lahat ng bahay, ito at yung kabila, ito daw yung pinaka-paborito niyang lugar sa kanyang bahay. Mami Cookie, no? Ahora vamos a ver tu favorito lugares tu casa. Tú has dicho esto. Sí, esto. Primera todos, tu querea. Esto tu favorito, no? Sí. So, ito raw po yung paborito sa part ng bahay ni Mami Cookie. ¿Dónde vas a umpisar, Mami Cookie? Aquí. Sí. Ayan. Vamos a empezar aquí y saldremos por ahí. Solo yo pensaba, tú gusta mucho Sí. cama, ¿no? Sí. ¿Por qué tú gusta mucho cama? ¿Sabe por qué? Mm. Eso era puertas. Esos son puertas Ujú. de la casa de arriba. Mhm. Como arriba yo dejar unas puertas sin tener puertas, Mhm. en vez de... Porque no me gusta tirar cosas. Yo dije a un ebanista que me lo haga como cama. Mhm. Porque eso Esto sobra. son puertas. Puerta. Sí, y lo saqué arriba Para no gastar. para no gastar. Y Okay. me lo han hecho, yo Ajá. digo que me hagan como cama. ¿No ves? Sí, oo nga. No ves, son puertas. Sabi ko sa kanya, bakit mo gusto ng maraming kama? Sí. Sabi niya, ayaw daw niya maggastos yung Sí. masayang yung mga yung mga gamit niya. Kagaya nito, ano daw po yan? Sí. Puwerta. Son puertas. Pintuan po yan, mga amigo, oh. Pintuan, ginawang higaan. No ves, Si. son puertas. Oo nga, oh. Ano to, oh. Pintuan. También esto, no. Sí, eso también. Para no gastar. Sí, eran 4 puertas. Yo di a mi primo 2 puertas para su casa. Ajá. Y yo cogí 2 que me hagan esto. Tú hacer así. Sí. Es que está malo tirar las cosas. Mira. Sí, y va a eso tirar. Eso cuesta mucho dinero para hacer puertas. Aha. Oh, kaysa nga masayang ginawa yung puwerta, yung pintuan, ginawa pong ginawa siyang kama. Ang galing ah. So, naisipan nila yun na gawing kama. Pero naisip ko kasi, mahilig sila sa mga upuan. Mahilig din sila sa mga unan. También todo cosas aquí llega de España. Sí, lo que es madera, Ajá. aquí, Guinea. Ah. Pero modelo de... Yo les doy modelo. Modelo de Porque España. Ese modelo de Cilia lo vi donde ese cantante Ricky Martin. Ricky Martin? Ese modelo. Ricky. Y lo saqué foto tic y Ah. lo mandé a Danista que me lo haga esas Cilias. Silya. Sí. Mahilig siya sa Eh. ay mga silya tsaka yung mga unan-una. So ang sabi niya ay pakikita ko po sa inyo ng maganda ang resolution ng video kasi nung nakaraan sabi ko nga po sa inyo malabo yung pagkaka-upload namin. 180p po yung ginamit ni Michael pero nagtataka pa kami nung na-upload na naging 480 kaya hindi masyadong nakita sa video, medyo malabo. Sayang. So ito po yung paboritong bahay ni ni Mami Cookie. Papakita ko po sa inyo ito isa-isa. Ayan. So, mahilig din siya sa mga ibon-ibon. Oh. Ayan. Kanyang asawa at saka siya. Ang ganda ng asawa ni ni Alvaro. Alvaro Española su marido, no? Sí, sí, ese es Álvaro. Si Alvaro, sí. Álvaro. Alvaro su marido La boda española. con su mujer, con la española. Española, ¿no? Sí. Entonces tiene dos bebé. Sí. Oh. No, ese tiene 1. Fernando sí que tiene 2. Sí. Álvaro tiene uno bebé. Aquí está su mujer, Oh, Jara. ayan. Día de su boda. Ayan. Ito nga si Álvaro, isang anak. Ito ang kanyang asawa. Ang ganda ng asawa niyo. Es aquí, cariño. Ajá. Aquí también el día de la boda. Boda de ella. Sí, mira, mi marido aquí era tiempo de coronavirus. Tiempo de coronavirus. ¿No ves que tenemos Sí. mascarilla? Ay, nga, time ng may coronavirus, ikinasal. Yung kanyang anak. Ang ganda ni Mami Cook mo. Tu guwapa, Ki.
Mira. Sí, todo el mundo me veía, me miraba. Aquel día el vestido era bonito. Bonito, Muy turo bonito, pasaki. Sí, muy bonito. Ganda ng ano niya rito, oh. Ang damit niya rito, oh. Esto, radyo. Eso es recuerdo de mi suegro, ¿Qué esto? papá de mi marido. ¿Qué esto? Es un radio. Ah, sí. radyo. Ejé, Radyo antiguo. antigo. Sí. Radyo daw ito nabigyan na kanyang ano, Ejé. papa de tu De marido. Mi marido, sí. Oh, Es el que lo abuelo. tenía. Ejé. Abuelo de Fernando. Abuelo de Fernando. Sí. Mhm. Ito, Paulus. Papa Paulus. Ayan. Lahat yan ay galing sa Espanya. Ngayon, malinaw na po yung ating video, mga amigo. O, ayan. So, ito yung part na kauna-unahang, itong bayan na to, ito yung kauna-unahang ginawa, mga amigo. Tapos, ayan. Ito, Espanya. Sí. O, Eso España. es España. Ahí estoy yo. Espanya siya. Sa Espanya. Sahara. Mahilig silang magpatato, oh. Oo. Espanyol, kere tatuaje, no? Ejé. Yan. Sí. Ahí están. Nakakatuwa naman kasi yung mga ano niya, yung mga anak niya, tsaka yung manugang niya, ayan yung kasal dito nakalagay sa naka-display yung mga pictures. So ayan po, napakalaki ng kanilang komedor o kanilang kainan at tsaka kitchen. Oh, ang laki, no? Tapos mahilig siya sa mga mga baso-baso din, no? Tsaka mga platito. Lahat naka-display talaga, no? Hanggang sa mga baso-baso. Mhm. Ganda ng mga kahoy-kahoy. Asi. Pero aquí de madera barato. Sí. Madera barato. Sí, por eso. Mi país no, muy caro. Sí, lo sé. No. Por eso yo aprovecho hacer cosas aquí en madera. Madera Porque más la madera mejor. es buena. Buena, papi. sí. Por eso- Fuerte. Sí, muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Por eso yo aprovecho todo eso. Madera. Madera y pintura, y está, sí, bien. Yo prefiero traer pintura. Pintura. La decoración en Europa, pero lo que es madera. Madera, yo sí. Todo aquí. Tú sabes, mi país, madera muy caro. Sí, sí, sí. Asi. Sabi ko sa bansa namin, mahal yung mga madera, yung mga kahoy. Sabi ko sa kanya. Sí. Kaya sabi niya, oo, dahil ito daw ang gusto niya, puro daw madera, tsaka mura. Pero kita niyo naman pati yung mga kisame niya. Kaya pag napunta po kayo dito mga amigo, electric pan lang okay na, kahit walang aircon. Sin aire no hay problema, porque no calor. No. Asi. Ayan. Tapos, aba, si Mami Cookie. Tu esta, Sí. porque tú pones gluta. ¿Tú sabes gluta? No. Gluta. ¿Qué es? Tu blanca. Sí, es que cuando estoy en España, ¿Por qué tú blanca aquí? ¿por qué? Porque en España cuando hay frío, Cambiar colores. la piel me pone claro. Ah. Y sabes que aquí hay sol, Sí. nos oscurece. Ajá. Porque el sol a veces nos quema, porque el médico tuve que traer crema de Josefina, hay que poner crema en la cara de sol para no quemar. Sí. Protector solar. Sa Espanya. Sabi ko, ba't malamig? Sí. Sabi ko, bakit nakagluta ka dito? Ano ba di gluta? Sabi ko, maputi siya. Kasi doon sa Espanya, malamig. Kaya pag pumuwi raw siya dito, naglalagay siya ng cream para daw hindi masunog yung kanyang mukha. Niloloko ko lang siya. Sabi ko sa kanya ay maputi siya para siya nakagluta dito. Nahilig siya talaga sa mga picture frame. Pero hay tiempo cuando tú mandara cosas aquí romper de aeropuerto. ¿O no? Todo así bien. Llega bien, ¿por qué? Porque lo suelo poner en papel de burbuja. Hay un plástico. Sí, plástico. Sí, lo envuelvo bien. Sí. Nada romper. Nada. Ayun. Sabi ko sa kanya kung bang nag-uuwi siya ng mga ng mga dekorasyon dito kagaya ng mga yan ay nababasag ba. Sabi niya wala daw nababasag kasi nilalagyan daw din ng bubble wrap. Yun ang sabi niya. Ang napansin ko sa bahay nila mga amigo, marami silang talaga, mga silya at saka mga higaan tsaka upuan. Yun ang napansin ko. Yo pensara tu casa tiene mucho almohada, mucho silla, mucho cama.
Pero bonito todos. Si bonito todos. Oh, pinapawisan na siya. Pawis na siya. Sabi ko pa naman malamig dito. Malamig naman po mga amigo pag may electric fan. Eh, ewan ko ba't po napawisan si Mami Cookie. Pero tingnan ang ganda ng ano niya. Oh. Para ka nasa may para kayo nasa may tawag doon sa may para kayo nasa IKEA, no? IKEA ba? IKEA o IKEA? Ito sabi IKEA? ¿Qué es mi? IKEA. Ah, Ikea. IKEA. Mira. Ah, sí. IKEA. Mira, estante de Ikea. Ah, sa IKEA. Tengo un montón de cosas de Ikea. Ah, sa IKEA Sí. din pala niya binili. Tu casa como IKEA. Yo compro mucho en Ikea. Ah. Mira los tiradores de Oh. Ikea. Esos son tiradores de Ikea. Oh, puro IKEA to. Sí. Puro IKEA. Sí. Sabi ni Mami Cookie. Sí. Pati yung ano niya, kahoy din siya, oh. Esa madera Madera. es prohibida aquí cortar aquí en Guinea. Oh, Es prohibidira. muy rara. Ella está mucho aquí. Asi. Y la Maison du Monde y mucha de tiendas asiáticas. Aha. Sí. Sabi niya marami daw siya mga binili dito galing sa IKEA. Oh, tingin ko kasi para kasi nasa IKEA pag ganyan tingnan niyo yung bahay niya, oh. Tapos ayan. Meron siyang kalan dito parang hindi naman din nagagamit, oh. Pero sabi ko nga mababa lang yung kisame niya, pero napakagandang tingnan kapag nandito ka sa bahay nila. Sabi ko nga para kayong mula sa Africa eh. Yan po. Después, ayan, pagpasok niyo dito, ito yung salas. Ayan, yung salas. Ito na po yung huling pagtutur natin sa kanila. Iniisa-isa natin. Nung una, ito po. Ito. Pero ngayong araw, ito paborito niyang bahay sa lahat ng merong ano dito, sa lahat ng naipatayo niya. Después, esto. Esto. Esto España también. España, todo. Ayan, sa Espanya raw po ito lahat. Sí. Ayan. Ayan, Espanya. Así. También así. España. Así. Aquí Habitación de... Fernando. Fernando, habitación? Sí. Ito raw po ang room ni Fernando. Ella, dormir aquí. Dito raw po natutulog si Fernando. Fernando. Aha, o yan. Maliit yung kama nila. Hindi sila... Él mismo hace su cama. El mismo hacer. Siya daw ang gumawa nitong kama nito, si Fernando. Ayan. O, ayan. Napakalinis ng bahay talaga nila. Ayan po. O, ayan ang kwarto ni Fernando. Nakita nyo na po mga amigo. Yung kwarto ni Mario. Sabi ko nga sa inyo, electric fan lang. Okay na, hindi kailangan ng aircon eh. Ayan. Isa-isayin po natin. Yung unang kwarto, yung kay Mario. Tapos ito yung CR. Ayan. O, ganda. Diba sabi ko sa inyo, parang nasa IKEA? Oh, parang nasa IKEA. Sí. Como IKEA. Sí, todo eso Ikea, tiradores. Ay, sa IKEA daw po binili ko mga ganito. Eh, Ayan. Tapos may mga ganyan siyang light, ilaw. May mga pailaw siyang ganyan. Diba ang ganda? Oh. Tapos, ayan. May mga dekorasyon. Ayan. Oh, after ng CR, meron din dito ang kwarto. Ayan. Esa es la habitación de mi tío. Ah, El que me mira la casa. tu El que tío. me mira patio. Aquí duerme con su mujer. Tu tío dormir aquí. Sí. Yung tío daw niya dito natutulog. Ba, nakaayos pa, oh. Es su mujer. Como hotel. Como una hotel. Mujer sí que hace la cama. Oh, parang hotel eh, oh. Yan, may mga paintings. So, ayan po mga amigo. Ulitin ko po sa inyo. Kaya natin pinakikita to dahil nung nakaraan po ay nag-aapura ako na ipakita yung buong bahay. Pero ngayon, ayan, iisa-isahin po natin yan. Bawat sulok ng kanilang bahay. Ayan. Grabe. Ayan. Maganda rin yung kisame nila, oh. O yan, may kwarto dito, tapos aquí, banyo, kwarto de Fernando, aquí, Aquí otro cuarto. esto kwarto de Nadie. Nadi. Ayan. No hay nada. Cuando hay bisita, Sí. kapag may bisita raw, ang nagustuhan ko sa bahay nila, alam nyo mga amigo, No ve, Ikea. isa pa, Ikea. Ikea daw yan. Ikea. Ayan. Sí. Tu casa, todo, Sí. yo quiero de cama. De cama. Ajá. Sabi ko, kama ang gusto ko sa lahat ng kwarto niya. Porque grande caja para mí no está bien. Cuando uno persona
dormir. Pequeño está bien. Sí, Ayun. aquí me dicen de que, ¿por qué te ponen cama pequeña? No. Sí, en Europa Sí. ponen cama pequeña, aunque uno es grande cuando vive con los padres. Sí. Cuando uno tiene su mujer, Ajá. ya puede tener cama grande. Grande. Sí, pero cuando solo uno, así Correcto, bien. Sí, así bien. Marami daw nagsasabi sa kanya na bakit daw malilit daw yung kama. Yung kasi napansin ko sa bahay nila, malilit yung kama. Sabi ko, kung isa lang naman ang matutulog, maganda nga yung ganyang kama lang. At ang sabi niya, sa Europa nga daw, ay ganyan daw yung mga kama. Nagagandahan kasi ako sa ganitong klaseng setup ng kama. Maliit yung room niya, hindi kalakihan, pero pag nakita niyo po, ay lumuluwang siya dahil hindi siya kalakihan yung kama niya. Ayan. Lumulong siya dahil maliit yung kanyang kama. Single bed siya. Pero ang ganda pag sa isang room na hindi naman kalakihan tapos single bed. Siyempre hindi man naman maganda pag malaki yung bed mo tapos ang liit ng kwarto mo. Ayan, galing pa siya sa Espanya. Ayan. Ang cute ng apo niya, oh. Tu nieto, bonito. Sí, el hijo de Álvaro, el que está en Oo. España. Anak ni Alvaro ito. Ayan po mga amigo, ang bahay ni Mami Cookie na paborito niya. Ayan. Ito ang kanyang paborito. Yung kauna-unang bahay na itinayo. Tapos nasundan na lang yung sa may second floor tsaka yung sa may una nating ipinakita. Tapos ayan po mga amigo, ang kanilang terrace na punong-puno po ng ng mga upuan at dekorasyon. So bihira po tayo makakita ng ganitong klaseng bahay mga amigo. Ayan po. Sabi ko nga sa inyo, nagandahan ko sa kanila ay yung kisame. Esto kisame magnífico. Sí, La verdad. sí. Esto difícil para hacer. Muy difícil. Muy difícil. Es un chico que me lo hizo hace años. Ese Mu- chico mucho tiempo vive- para sí, hacer. Ya vive en Bini. Yung gumawa din ito, nakatira doon sa Mbini pa. Tingnan mo, oh. Napakahirap gawin ito. Isa-isa yan. Nilalagay parang tiles, pero kahoy. So, sino hindi maami sa ganitong klaseng bahay, mga amigo? Tapos dito, tingnan nyo, oh. Gusto kong bahay, yung may mga kisame na na kahoy. Kaso napakamahal ng kahoy sa atin. Kasi, tingnan nyo yung gulong mga amigo. Gulong ng sasakyan, ginawa niyong upuan. Matalino tong si Cookie eh. Pero Cookie, cuando tú antes, no, cuando 23 años, tú ay de España, Sí. ¿tú estudiar o solo está en casa? No, no estudiaba. No, estudiaba, pero lo dejé. A quedarme ya Cuando tú bebé. con los niños, Ajá. no dejé de estudiar. Ah, ¿Por qué? Porque yo no tenía ayuda de nadie. ah. Mi mamá se había ido a España. Sí, cuando tú estás en España, todo trabajar. No puede, tú No. tienes ahí. No. Estoy con mi marido, no tenemos moza. Sí, Yo misma puedo hacer las cosas. Sí, en porque cuando está en España, cuando tú tienes moza, pagar mucho. casa. Sí, pero se puede coger un moza a trabajar por Ajá. horas. Pero como nuestra casa no está sucia, No sucia. no, No quiere, no. no quiero. Mi marido tampoco no tiene Cada hora, comprensión. pagar ahí, no. Sí, pero no nos hace falta. Ajá, Porque yo puedo limpiarme mi casa, pim, y ya está. ajá. Si mi casa está limpia ahí en España, tal como tú ves así está en España. No sí. hace falta coger moza. No quiere, no. No, yo misma cuando levanto, limpio, pimpi, solo hago la cama, pimpi, ya está. Hago la comida, pues marido comemos y ya está. Ya está. La casa está limpia. Ujú. Aquí porque la casa es grande y además para ayudar a mis primas que no tienen trabajo. Sí, para- que puedan, sí, por eso. Sí, tu corazón bien. Tu corazón por- bueno porque tú ayudar también. Sí, Porque Por eso. sabi niya yung kanyang mga prima, pinsan daw niya, pinagtatrabaho dito sa bahay. Kasi wala daw trabaho. So, naglilinis-linis lang. Tapos, 3 oras, solo 3 oras kada solo dia. 3 horas. Ejé. 3 hours lang magkatrabaho, tapos bibigyan niya ng pera. Viernes. No ve cómo está limpio. solo Nakakatuwa 3 horas. naman. Bait nitong si Mami Cookie. Diba? Hindi mo aakalain na may mga ginyana na ganito. Na kagaya niyan, tumutulong siya para sa kanyang mga kamag-anak. Pero kasi sabi nyo nga na dito na maraming nag-aabuso kapag sobrang tulong na yung ginagawa nyo. Ganun po dito. Pagka sobrang tulong, minsan naaabuso.
So ayun pa mga amigo, dito po nagtatapos ang ating video at ako enjoy talaga sa mga house tour na ganito. Ayan po, nakita nyo na po, paboritong part ng bahay ni Mami Cookie, itong nasa gitna po na to. At ang kagandahan po sa ginagawa niya ay nakakatulong siya sa mag-anak niya kasi sabi nga niya ay tumutulong siya sa mag-anak niya dahil may mga walang trabaho. Pinaglilinis lang niya and then 3 hours binabayaran niya. So, sa Spain, wala siyang katulong doon. Pero, makita mo naman yung aura pa lang niya, nakita mo mabuti ng tao itong si Mami Cookie. So, ayun po mga amigo, salamat po sa pagdang video na to at bukas po muli kita-kita tayo. Salamat po. Adios. Adiós. Beso, os quiero, pueblo filipino, la mujer de Raúl, los niños. Chao. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal,